Buenos días, estimado docente, compañeras y compañeros. Mi equipo de trabajo está conformado por Laura Romero, Elizabeth Illescas, Angie Chuchuca y mi persona, Telia Grant. El día de hoy presentaremos el comentario preliminar de Balada de la hija y las profundas evidencias. Fragmento. Fase número 1. Lectura literal, inferencial y comprensión global del poema. Punto número 1. Vocabulario. Esplende, resplandecer, relucir una cosa con la luz. Nutre, llenar a una persona o a una cosa de otra. Alba se conoce como alba a la primera luz del día antes de salir el sol. La palabra alba es de origen latín albus, que significa blanco. Adensa, hacer más densa o espesa una cosa. Hilván, costura de puntadas largas con que se une y prepara lo que se da a coser después de otra manera. Válido, voz del carnero, el cordero, la oveja, la cabra, el gamo y el ciervo. Trino, que contiene en sí tres cosas distintas o participa de ellas. A continuación, en el presente poema daremos a conocer los siguientes recursos retóricos. Verso 1, repetición, ser, hipérbole, nada se pierde. Verso 2, metáfora, leve del fuego, esplende en llama. Verso 3, metáfora, denso del rayo, nutre el trueno. Personificación o prosopopeya, nutre. Verso 4, metáfora, lo más puro del alma. Metáfora, lo más. Verso 5, metáfora, lo más frágil del alma. Verso 6, repetición, pobre. Verso 7, sinécdoque, del ave densa, el nido. Verso 8, metáfora, lo profundo del hombre se hace canto. Verso 9, en este no encontramos ningún recurso retórico. Verso 10, sinécdoque, gasté muchas sandalias y veranos. Verso 11, metáfora, arroyos. Verso 12, metáfora, flema del alma. Verso 13, hiperbatón, todo iniciaba en mí su resonancia. Verso 14, símil o comparación, como la noche. Verso 15, metáfora, para el hilván de las constelaciones. Verso 16, ironía, hipérbole, antítesis. Y el mundo ardía. Verso 17, metáfora, nada es gratuito. Verso 18, hipérbole y sinécdoque. No cuestan solo el pan y las camisas. Verso 19, hipérbole, más caro es el válido del cordero. Verso 20, sinécdoque y personificación. La luz del alba, de nuevo en la ventana. Fase 2. Localización y situación del texto. Autor: Julio Efraín Jara y Drobo. Nació en Cuenca el 26 de febrero de 1926. Fue un escritor y poeta ecuatoriano. Fue uno de los fundadores en el año 1969 de la revista literaria El Guacamayo y la Serpiente y ejerció como crítico y profesor en la especialidad de Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca hasta su jubilación. Entre sus obras más reconocidas, escrita en 1974, destaca el poema Sollozo por Pedro Jara, que escribió como respuesta a la muerte prematura de su hijo. En agosto de 1999, en reconocimiento a su trabajo, el gobierno de Jamil Mahuad le confirió el premio Eugenio Espejo. Julio Efraín Jara y Drobo falleció el 8 de abril del 2018 en la ciudad de Cuenca. Movimiento literario. El primer ciclo de su producción abarca los poemas escritos entre 1945 y 1970, recopilados en el volumen El mundo o de las evidencias, en cuya poética y retórica se deja sentir todavía próximas las voces de lo que Jara iba construyendo con su tradición, el modernismo y posmodernismo, la ruptura vanguardista y con ello las voces mayores de Neruda, Carrera Andrade, Gonzalo Escudero y César Dávila. Momento histórico. Cuencano nacido en 1926, Efraín Jara juzga pertenecer a la generación reformista, como él mismo apunta en una entrevista refiriéndose a la clasificación de José Juan Arón. Como sus coetáneos, señala haber sufrido durante la formación los estragos ultramarinos de la Segunda Guerra Mundial y la desintegración atómica que bautizó a Hiroshima y Nagasaki.
y como ecuatoriano la derrota de su país frente al Perú en la Guerra del Cenepa. Relación del texto con otros textos. El poema referido fue escrito en el año 1963, que condensa y a la vez clausura la poética y la retórica predominante durante su primer ciclo. Representan dos épocas importantes. La clave poética utilizada dentro de este poema es la metamorfosis del ser, representando la eternidad, la inmovilidad y la identidad. Uno de sus versos plasmados en otros poemas están relacionados con Nostalgia del presente, escrita en el año 1969. El ser retorna al ser, nada se pierde, fórmula que se repite: si estuviésemos siempre conciencia de la hora, fuéramos sin residuo, igual que dioses inmóviles diamantes destellando perennes. Nostalgia del presente, 1969. Fase 3. Análisis del contenido o estructura interna. Expresa lo que el autor nos ha querido transmitir. En el punto número 1 tenemos el tema. El poema expresa la continuidad de la esencia de los seres y de las cosas. El uso de la poética para restaurar el orden en medio de la dispersión, la temporalidad y el movimiento, y haciendo una radical excepción a la muerte por su inserción en los movimientos de disgregación y el renacimiento. Pero aquel movimiento que conduce al llegar a ser lleva el impulso de la plenitud y es simultáneamente un incontenible, el precipitarse hacia la muerte. En el punto número 2. Subtemas. De este poema constituyen los siguientes subtemas: la utilización repetitiva de lo más, en donde enfatiza ciertas palabras que explican sentimientos, como también la palabra nada, dando énfasis en lo espiritual o lo interno de la persona, el ser. Por último, la palabra del, haciendo énfasis en una representación simbólica con el uso de las palabras como el fuego, ave y rayo. En el punto número 3, sentimientos expresados. Los sentimientos expresados dentro del poema son los siguientes: pérdida, melancolía, quebranto, disminución, daño, angustia, olvido y confusión. Fase 4. Análisis de la forma o estructura interna. Punto 1. Género literario, métrica y versificación. Este texto literario es perteneciente al género lírico. El poema completo está conformado por 140 versos, pero este fragmento está formado por 20 versos, 19 endecasílabos y un dodecasílabo, los cuales son variados, unos libres, otros con rima sonante, específicamente en los versos 6, 7, 8, y consonante dentro de los versos 10 y 11, como también en los versos 17 y 19. Como es un fragmento del poema completo, estos 20 versos representan el desarrollo del poema. Punto 2. Recursos lingüísticos. Le da un lenguaje semejado como un universo, que no está quieto. En cada verso se desencadena algo distinto, pero a su vez dice lo mismo. Por lo que el mundo no es solamente un conjunto de cosas, más bien de signos. Lo que comúnmente llamamos cosas son las palabras, como por ejemplo, una montaña es una palabra, un río es otra, un paisaje es una frase. Todo esto representa un continuo cambio, por lo que una correspondencia universal significa una verdadera metamorfosis. Punto 3. Recursos estilísticos. Un recurso innovador en su lírica y su poesía es el manejo del sonido. Además de poseer una riqueza extraordinaria en las metáforas, sinécdoque e hipérbole, que se encuentran presentes dentro de este poema. Fase número 5. Conclusión crítica.
Es Efraín Harey Drobo uno de los pocos poetas latinoamericanos que ha cumplido con la exigencia de una cosmovisión del mundo y la vida a la altura del nivel filosófico de nuestro tiempo y el nivel de la expresión poética. Pero, es más, ha encontrado la expresión poética capaz de explayar esa cosmovisión, que le da una voz propia que desde el principio fue proyectando. Fue una vocación, un yo.